Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hermoso día, gracias a Dios. Pues miren que sin pensar ya casi estamos terminando una semana más y a Dios se ha dado la honra y la gloria por ello. Pues bueno, vamos a seguir compartiendo este estudio maravilloso sobre nuestro Señor Espíritu Santo y de alguna manera hoy nos toca ver un punto muy apasionante, hermanos, porque de alguna manera vamos a hablar el papel tan grande que nuestro Señor Espíritu Santo desarrolla en la vida de cada persona que se convierte al Evangelio, a Jesucristo y a reconocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como una sola persona. Y entonces vamos a estar tocando varios puntos que de alguna manera van a abrirnos pues un panorama con respecto al trabajo que silenciosamente hace nuestro Señor Espíritu Santo, pero que tiene un resultado súper espectacular, un resultado glorioso, un resultado en el cual pues nos gozamos todos los que hemos sido salvos por la gracia divina del Padre y por el único y perfecto sacrificio de nuestro Señor Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo y del Padre que estuvo ahí también interviniendo. Bueno, vamos a ver, amados hermanos, en primer lugar en Lucas 16, capítulo 8 al 15, vamos nada más a recordar lo que de alguna manera ya hemos citado, hermanos amados. Pero es importante que retome yo este versículo porque para que una persona sea salva, tiene que venir el Espíritu de Dios a tratar con el corazón de esa persona para que esa persona reconozca, ¿verdad? De alguna manera que es pecador y que necesita de la presencia gloriosa de nuestra bendita Trinidad. Entonces aquí vemos que este pasaje nos habla con mucha claridad, mis amados hermanos, que pues tenemos que ser convencidos nosotros de que somos gente pecadora, de que hemos fallado, de que hemos ofendido a nuestro Señor. Y si nosotros no reconociéramos eso, hermanos amados, pues no sería fácil llegar a esa salvación tan grande, porque pues si una persona no reconoce que es pecador y necesita del Señor, pues imagínense, menos va a reconocer que necesita de la presencia gloriosa de nuestro Dios Trino. Entonces, este papel que juega nuestro Espíritu Santo en la vida de la persona que pues va a ser salva, es un trabajo titánico, como les había yo comentado, hermanos, porque Él es el que trata directamente con el interior, pues, de las personas que van a ser salvas. Y dice aquí en Juan 16, capítulo 16, versículo del 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere así, el Padre no enviaría al Consolador. Se los estoy resumiendo, ¿verdad? Y entonces ese Consolador tiene pues un ministerio muy fuerte. En el 8 pues dice que Él va a convencer al mundo de pecado. Es el único, hermanos, que trata con el corazón del hombre para hacerle reconocer su condición de pecador en la que está. Él, antes de que esa persona pueda escuchar de Dios o leer algo sobre Dios, Él ya está trabajando en ese corazón, pues haciéndole sentir a la persona que es un pecador, que él necesita arrepentirse, pedir perdón, estar a cuentas con Dios y recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Entonces eso es lo que nos explica aquí en Juan.
Y pues dice el 13, ¿verdad? Que cuando ya convenció al hombre de su estado de pecado en el que se encuentra y de la necesidad de un Salvador, dice que él en el 13 pues guiará a toda verdad, hermanos amados. Entonces nosotros tenemos que entender que a partir del momento en que nuestro precioso Señor Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas y entra esa salvación tan grande impartida por la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, pues vamos a tener necesidad de quien nos guíe. Y eso lo va a hacer nuestro maravilloso Señor Espíritu Santo. Y aquí yo quiero compartirles Lucas 11:13, hermanos, porque fíjense que cuando a veces compartimos el plan de salvación, hermanos, pues de alguna manera pedimos que la persona repita aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero nos brincamos el punto muy importante de que pida a nuestro Padre Celestial la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Eso no lo brincamos, hermanos. Por eso es que a la persona gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo no se le ha dado el valor que se le debe de dar, porque a la gente la llevamos a la salvación pidiendo que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, pero en muy pocas ocasiones yo puedo ser testiga de que no se le enseña a esa persona que pida al Padre su Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a guiar hasta el último momento de vida aquí en la tierra. Y en Lucas 11:13 dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sabemos que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, entra el Espíritu Santo a nuestra vida, pero si alguien no nos explica que ese Espíritu ya entró a nuestra vida, pues no lo vamos a tomar en cuenta, hermanos amados. Y eso es lo que ha venido sucediendo en algunas personas, que los llevamos a la salvación, pues en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero nos olvidamos de que ellos tienen que pedirle al Padre la presencia gloriosa de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los guíe a toda verdad, desde el momento en que son convertidos hasta que Cristo los mande llamar. Entonces este punto es importante. Y vamos a ver que cuando de alguna manera el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, pues va a ser fácil compartir la salvación, que recordemos que solamente es por nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay ese medio de salvación y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo vamos a recordar. Hechos 4:12 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí está compartiendo de alguna manera el plan de salvación, la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ya uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que fue Pedro. Y entonces Pedro está compartiendo de alguna manera esta palabra. Y fíjense en el versículo 12 dice: y en ninguno hay otro, ¿verdad? Otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí estamos viendo que nos recuerda que solamente en el nombre de Jesús y por su divino sacrificio, pues es que podamos ser salvos. Entonces, en el momento en que esa persona es salva, empieza un trabajo en la vida de esa persona a través de nuestro Señor Espíritu Santo. Y esto nos va a ayudar, ¿por qué?
porque durante nuestra vida vamos a necesitar estar en paz con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, hermanos amados. Entonces nosotros tenemos que llegar a un arrepentimiento constante. A lo mejor pues son cosas pequeñas que tú dices, bueno, pues no cometí un pecado muy grande, pero aún así fallamos y ofendemos al Señor. Pues necesitamos arrepentirnos, estar viviendo en una vida de arrepentimiento para que nada se quede escrito en contra de nosotros. Y en Hechos capítulo 11, versículo 18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces aquí estamos viendo ya el ministerio de Pedro, y Pedro de alguna manera, hermanos, está compartiéndole a un grupo de gentiles. Gentil es una persona que no es judía, que no ha nacido en Israel. Y entonces, como Israel pues no aceptó a nuestro Señor, pues se abrió esa salvación para todas las demás naciones. Y entonces dice que cuando Pedro estaba de alguna manera predicándoles y hablándoles, dice el versículo 15 del mismo capítulo 11, cuando comenzó a hablar Pedro, cayó el Espíritu sobre ellos también, y pues fue un asombro ante los discípulos que el Espíritu de Dios también pues cayera sobre ese pueblo que se le denominaba pues gentil, porque no era judío, no había nacido en Israel. Entonces, amados, vemos que aquí dice que vino un arrepentimiento. Y gloria a Dios, porque este trabajo lo hace nuestro Señor Espíritu Santo. Nos ayuda a estar en paz con Dios y arrepentirnos en el momento de haber hecho algo negativo o de haber ofendido a Dios, de desobedecerle, etcétera. Y entonces, amados hermanos, pues esto no queda escrito a nuestra cuenta, sino que es borrado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pues en Hechos 8, fíjense que yo les invito, como siempre les he invitado, a que lean estas citas, amados. Es importante a veces leer todo el capítulo, es apasionante. Y quiero recordarles en Hechos 8, 26 al 40, que allí encontramos la conversión de un etíope. Y Dios usó a Felipe, que fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo lo manda para que encuentre a ese varón etíope, porque estaba leyendo el libro de Isaías, y entonces tenía hambre de la palabra, y entonces Dios escoge a Felipe y le dice: ve y habla con él y enséñale. Y el 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces aquí estamos viendo que Felipe, Dios lo mandó, ¿verdad? A través de nuestro Señor Espíritu Santo, lo manda a compartirle a un etíope eunuco. ¿Para qué? Para que esa escritura que estaba leyendo se hiciera carne en su espíritu. Y entonces estamos viendo que él recibió con tanto gozo, con tanta pasión esta palabra, que de alguna manera pues él pues quiso ser bautizado, y ve que hay agua en el camino y le dice a Felipe: oye, ¿qué me puedo bautizar si yo ya recibí a Jesús en mi corazón? Y Felipe le dice: sí, pues no hay nada que lo impida. Y entonces fue bautizado ese varón y se fue muy gozoso
hasta el lugar de donde él venía. Entonces vemos aquí que el trabajo de nuestro Señor Espíritu Santo empezó porque este hombre estaba leyendo las Escrituras y empezó en su corazón un ardiente deseo de que alguien le enseñara. Y entonces por eso es que Felipe va y le habla del Evangelio y llega de tal manera esa palabra al corazón de ese varón que pide ser bautizado. Y cuando termina el trabajo que Dios le dio a hacer a Felipe, dice que el Espíritu Santo lo arrebató, fíjense nada más, y lo llevó hasta Soto, que era otra provincia de aquel tiempo. Un ejemplo, supongamos que Felipe estaba en México y de repente nuestro Señor Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó hasta Cuernavaca. Entonces, allí él fue a hablar también de la palabra de Dios, fue a dar el mensaje de salvación. Entonces, aquí entre paréntesis, recordemos que en el arrebatamiento, nuestro Señor Espíritu Santo, Él va a intervenir porque a través de Él vamos a ser arrebatados para tener ese encuentro glorioso en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Toda la gloria y la honra sean dadas a ellos. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo su trabajo. Así es que en el arrebatamiento, nuestro precioso Espíritu Santo, pues nos va a arrebatar para llevarnos al encuentro con nuestro amado, con nuestro precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces vemos que, pues si el Espíritu Santo está convenciendo al hombre de ser pecador, pues también tiene que convertir su pensamiento en el pensamiento de Dios. Y tenemos que empezar a practicar la justicia y el juicio. ¿Por qué, amados? La justicia, porque como bien nos dice en este versículo, en el versículo 8 de Juan 16, pues nos habla, ¿verdad?, de que pues nosotros seremos convencidos de nuestro pecado, pero también de justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús regresaba al Padre, y si la vida de Jesús fue justa en todo momento, nuestra vida tendría que seguir sus pasos. Y de juicio, ¿por qué? Porque nos gozamos grandemente que Satanás ya ha sido juzgado, hermanos amados, ya pasó por ese juicio. Él ya inclusive ha sido condenado, ya nada más está esperando Dios llevarlo a su lugar final. Aleluya por esto, gloria sea al Señor. Y todo esto gracias a nuestro Señor Espíritu Santo. Y vemos que en la conversión nuestro Señor Espíritu Santo también trabaja en el corazón del hombre para que oyendo la palabra de Dios pueda crecer y recibir bendición de las Sagradas Escrituras. Y esto vamos a verlo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí vemos dos acciones muy importantes. Se desarrolla la fe en el corazón del hombre porque empieza a oír la palabra de Dios. Y amados hermanos, como siempre les he compartido, todo esto espiritual cuesta trabajo entenderlo porque no lo vemos, nuestros ojos no lo ven, pero existe. Y la fe no la vemos, pero existe. Da manifestaciones de que existe. Entonces dice que la fe va a empezar a desarrollarse en la persona por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, la fe es importante porque dice la palabra también, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto, ¿quién lo pone en nuestra vida? ¿Quién siembra esa semillita que tiene que ir creciendo, 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 que es la fe?
Entonces, amados, por fe tenemos que recibir la palabra, por fe tenemos que gozarnos en la palabra, por fe vamos a ser agradables a Dios y vamos a seguir oyendo la palabra, escuchando la palabra y siendo hacedores de la palabra. Y este trabajo lo hace nuestro Señor Espíritu Santo. Y vamos a ver otro punto importante que también tiene que ver con el oír. En el libro de Hechos, hermanos, como yo les he comentado, que pues es un libro que nos habla de todo lo que aconteció, bueno, no todo, algunas cosas de lo que aconteció cuando la primera iglesia se levanta poderosamente. Y aquí en Hechos 4:4 también nos habla que es necesario oír la palabra de Dios. Y fíjense cómo dice Hechos 4:4. Aquí de alguna manera, bueno, rápido les comento, es Pedro y Juan que pues siguen predicando la palabra de Dios. Y pues lamentablemente pues los llevaron a la cárcel, como muchas veces les sucedió. Y dice el 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, vamos a ver aquí un punto importante. Dice que habían oído la palabra. Cuando una persona nueva que no conoce de Cristo y tú le invitas a la iglesia y escucha esa predicación y tiene hambre en su espíritu de recibirla, pues nuestro Señor Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón, y empieza a escuchar la palabra y la recibe con fe, creyendo lo que está oyendo. Y de alguna manera, si tú le dices, oye, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador? Te va a decir inmediatamente que sí. ¿Por qué? Porque cuando oyó la palabra y creyó, ahí está la manifestación de que el Espíritu de Dios estaba trabajando con su corazón. Entonces, amados, cuando nosotros invitemos a alguna persona al templo, ¿verdad?, a la iglesia con nosotros, pues tenemos que estar orando antes, que Dios prepare su corazón, que inquiete su corazón para que cuando escuche la palabra se rinda a Cristo y pueda entregar su vida con facilidad. Este es un trabajo que a veces de alguna manera descuidamos. Por la emoción de compartir la palabra, pues los invitamos, pero no tenemos un tiempo previo de estar orando, intercediendo por esa persona para que nuestro precioso Señor Espíritu Santo pues lo toque y su conversión sea genuina y duradera. Bueno, vamos a ver otro versículo también allí en Hechos 10. Y vamos a buscar el versículo 44. Y aquí estamos viendo que también pues está trabajando nuestro Señor Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro empezó a trabajar, pero con todo. Y entonces vemos que allí en la palabra de Dios pues nos habla y nos dice lo siguiente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? El Evangelio de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, amados, vemos que nuevamente el oír es importantísimo porque allí nuestro precioso Señor Espíritu Santo ya está trabajando. Entonces, está oyendo esa persona, es redarguida, siente la necesidad de ponerse a cuentas con Dios y después abre su corazón para recibir a nuestro glorioso Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces dice que cuando, aquí dice, fíjense, vamos a leer otra vez, mientras aún hablaba Pedro,
O sea que quiere decir que ya el trabajo de nuestro Señor Espíritu Santo en el corazón de la gente estaba siendo abundante, porque todavía Pedro ni terminaba de hablar cuando dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Entonces, mis amados hermanos, vemos qué tan importante es el oír la palabra. Ahora, vamos a ver otro versículo muy importante, y de alguna manera pues es con el que voy a cerrar la lección hoy, Lucas 11:28. Y de alguna manera recordemos que Lucas no fue discípulo de Jesús. Fíjense, un día me hacían la pregunta y me decían: ay, hermana, es que yo he estado viendo la lista de los discípulos y no aparece Lucas. Y entonces, pues bueno, yo les puedo compartir, hermanos, que Lucas no aparece entre los discípulos. ¿Por qué? Porque Lucas no fue discípulo de Jesús, fue un recopilador de los hechos gloriosos, tanto de mi Señor Jesucristo como de la iglesia de mi Señor Jesucristo. Pero en este Evangelio de Lucas encontramos abundante bendición, porque el Espíritu de Dios avaló el trabajo que este personaje de Lucas realizó. Y les voy a leer Lucas 11:28, y dice aquí: y él dijo, y estas son palabras de Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, si tú y yo queremos ser bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos, tenemos que oír la palabra de Dios. Ahora, aclaro esto, no forzosamente tenemos que oír las prédicas o, por ejemplo, estos pequeños estudios, como otros que se pasan pues el ministerio que Sarita está desarrollando. Nosotros podemos oír la palabra cuando la leemos. Cuando tú lees la palabra, tú la estás oyendo. Es palabra que alimenta tu espíritu, es palabra que te ayuda a crecer, es palabra que te redarguye, que te anima, que te exhorta, etc. Y esto es cuando tú lees la palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra, estás oyendo la misma voz de Dios, porque todas las Sagradas Escrituras son la voz de Dios escrita. Entonces, hermanos, en nuestro caminar por este mundo, tenemos que darle gracias a la obra maravillosa de nuestro Señor Espíritu Santo, que trabaja directamente con el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para que de alguna manera puedan ser salvos. Es el que prepara el corazón y después el que trabaja con nosotros todos los días hasta que Dios decida llevarnos a su presencia. Entonces tenemos que ser altamente agradecidas con nuestro Señor por todo este trabajo que le ha dado hacer a nuestro Señor Espíritu Santo aquí en la tierra. Es indispensable la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo para la conversión de una persona. Y a Él sea dada la honra y la gloria. Y no olvides de hoy en adelante, cuando lleves una persona a Cristo, enséñale también que pida la presencia del Espíritu de Dios en su vida y que empiece a depender de Él. Bueno, mis amados, les doy pues una bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar esta clase. Y si Dios nos presta la vida, estaremos escuchándonos para la siguiente. Muchas gracias, bendiciones abundantes y que terminen su día más que bendecidos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hasta luego, gracias. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente
alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.